Naturaleza de la luz y la óptica geométrica, conceptos. Bueno, en esta primera clase de óptica vamos a analizar básicamente los principales conceptos que nos permitirán desarrollar luego la parte de lentes y la parte de espejos. Esos conceptos van referidos a la parte de reflexión y refracción de la luz. Previo a eso haremos un camino por los primeros intentos de determinar la rapidez con la cual la luz viajó. Entonces, pues adelante. Bueno, dice que la luz es una onda electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Básicamente eso es lo que entenderemos nosotros por luz, a eso le llamaremos luz, a esa parte del espectro electromagnético que puede ser detectado por nuestros ojos. Eso es lo que corresponde para nosotros a la luz. Dentro de todo el espectro electromagnético hay una parte que se llama luz visible y esa es la que nos interesa ahora. La palabra luz viene del latín lux, lucis. La luz se puede considerar tanto como una onda, toda la parte que vimos en el tema anterior, o bien como una partícula llamada fotones o cuantos. Bueno, estas propiedades aparentemente contradictorias de onda y partículas se conciliaron a partir de 1930 con el desarrollo de la electrodinámica cuántica, una teoría integral que incluye tanto las propiedades ondulatorias como corpusculares. La propagación de la luz se describe mejor con el modelo ondulatorio, pero para comprender la emisión y la absorción se requiere un enfoque corpuscular. Entonces vea que tanto la podemos considerar como una onda la luz, pero también como partículas. Lo único es que no lo hacemos en simultánea. Para unas cosas es mejor que la veamos como una onda, pero para otras como los cuantos o fotones que hemos hablado anteriormente. Básicamente las dos teorías son correctas, pero como les digo, no se aplican en forma simultánea. Fuentes luminosas. Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética como resultado del movimiento térmico de sus moléculas. Esta radiación, llamada radiación térmica, dice que a temperatura suficientemente alta toda la materia emite suficiente luz visible para ser luminosa por sí misma. Un cuerpo muy caliente parece estar al rojo vivo. Entonces aquí vemos un disco de cocina, una espiral. Vean que a temperatura ambiente la vemos de un color gris, pero conforme empieza a emitir radiación térmica, empieza a calentarse, va tomando un color rojo, rojizo, a casi blancuzco y empieza a emitir luz, entonces lo vemos como una lámpara, en este caso una lámpara incandescente. Dice que así la materia caliente en cualquiera de sus formas es una fuente luminosa. Algunos ejemplos conocidos son la llama de una vela, las brasas incandescentes de una fogata, las bobinas de un calentador doméstico y el filamento de una lámpara incandescente, los bombillos que conocíamos antes de luz amarilla, que por lo general operan a una temperatura cercana a los 3000 grados Celsius. Bueno, eso es lo que entenderemos entonces por una fuente luminosa. Cualquier cuerpo que se somete a una radiación térmica por aumento de su temperatura empieza a emitir entonces luz visible. Bueno, ahora sí, mediciones de la rapidez de la luz. Inicialmente y como algo llamativo era saber con qué rapidez viajaba la luz, con qué rapidez se desplazaba la luz, y eso era algo que le consumía mucho tiempo a los científicos de la época. Entonces, uno de esos primeros que intentó medir la rapidez de la luz fue Galileo Galilei. Entonces dice que Galileo intentó medir colocando dos observadores en torres separadas aproximadamente 10 kilómetros. Entonces él mandó a cada una de las torres que estaban 10 kilómetros con una lamparita, con un reloj, y les dijo, bueno, a la hora X, usted que está en el A va a destapar su lámpara, usted que está en el B va a ver cuando usted recibe la luz del otro compañero, destapará su lámpara, de manera que podamos medir la diferencia de tiempos. Entonces dice que cada observador llevaba una linterna de persianas
un observador la abriría primero y luego lo haría el otro al momento de ver la luz. Galileo explicó que si conocía el tiempo de tránsito de los dos rayos de luz de una linterna a la otra y la distancia entre las dos linternas, podría obtener la rapidez de la luz. Entonces simplemente Galileo pretendía medir esa diferencia de tiempos entre el primer observador que destapaba su lámpara y lo que duraba el segundo para poder ver ese retraso en llegada a la luz. Él sabía que a la hora X tenía que destapar la lámpara. El problema que tuvo Galileo fue que, como lo vemos aquí en esta imagencilla, las dos lámparas se vieron exactamente igual a la hora de iluminarlas. Realmente la distancia era muy corta para lo rápido que viajaba la luz y entonces Galileo no pudo observar ninguna diferencia. Por lo tanto, si bien su idea era una idea en cierta medida razonable, no logró poder calcular esa rapidez de la luz porque el tiempo pues tendía a cero, ¿no? Entonces si dividíamos los 10.000 metros entre cero, no obteníamos un valor razonable de esa rapidez de la luz. Entonces pues por eso falló el método de Galileo. El siguiente método, bueno, el segundo método para medir la rapidez de la luz fue planteado por Ole Römer o Romer. Él vivió en 1644 a 1710. Fue un método no muy terrestre, no se podía reproducir todo el momento en que usted quisiera, toda la época del año, sino que habían ciertos momentos específicos para reproducirlo, porque se basaba en el movimiento de una luna de Júpiter, la luna Io. Entonces dice que en la técnica de Romer intervienen observaciones astronómicas de una de las lunas de Júpiter, la luna Io, que tiene un periodo de revolución alrededor del planeta de aproximadamente 42,5 horas. El periodo de revolución de Júpiter alrededor del Sol es de aproximadamente 12 años, por lo tanto, cuando la Tierra se mueve 90 grados alrededor del Sol, Júpiter gira apenas un 12 de 90 grados, o sea, 7,5 grados es lo que ha girado él. Entonces, Romer se dio cuenta que la diferencia de tiempos se debía a que la luz emitida por Júpiter y su satélite tienen que viajar más lejos para llegar a la Tierra cuando los dos planetas están en lados opuestos del Sol y menos distancia cuando ambos planetas están más cerca. Aquí en la figurita lo vemos, la primera posición, la horizontal, es cuando está más cerca y al otro lado, cuando ha recorrido todo un diámetro de la órbita terrestre, vuelve a estar al otro lado allá la luna Io. Entonces, de esta forma, Romer estimó que la luz requería 22 minutos para cruzar el diámetro de la órbita de la Tierra. Por lo tanto, la velocidad de la luz podría entonces ser calculada dividiendo el diámetro de la órbita de la Tierra entre la diferencia de tiempos. Y ahí fue pues el primer valor que encontraron de la luz, un poco lejano al que conocemos hoy de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Él encontró 22.000 kilómetros por segundo. Pero bueno, fue un primer dato que nos acercaba a conocer esa rapidez de la luz. Básicamente, como lo vemos ahí, lo que hacía era medir el periodo de esta lunilla, de la luna Io, y el retraso en llegar hacia la Tierra de esa luz. Ellos ya conocían la distancia, por supuesto, Tierra Júpiter, para hacer todos estos cálculos. Ya tenían un poco de conocimiento de astronomía y por eso pues podían hacerlo de esta manera. De ahí el que pues el método no era un método muy terrestre, porque había que considerar esa luna de Júpiter. Entonces solo el que conocía un poco de astronomía y el que tenía equipo para poder observar esa luna, porque no se ve a simple vista, podía reproducir este experimento para determinar el tiempo que tardaba en llegar esa luz y así determinar la rapidez de la luz. Y por supuesto, no se podía hacer en cualquier momento del año, sino que había que buscar ciertos meses en los cuales era más fácil poder observar esa luna. El tercer método, el método de Fizeau, ese sí fue un método ya ahora sí
digamos que un método terrestre, porque se podía hacer aquí en la Tierra en cualquier momento en que usted quisiera. Y básicamente este método exitoso lo que dice es que se emite un rayo a través de una rueda dentada. Este rayo se va a ajustar con la emisión de él con la velocidad con la cual rota la rueda dentada, va a llegar, pegar a un espejo, se va a devolver y va a ser poder detectado. Se ajusta esa velocidad para que el rayo pase en medio de los dientes. Cuando va, rote el pistón, el piñón, perdón, y se devuelva otra vez el rayo, de manera que recorra 2 veces entonces la distancia espejo-piñón. Si usted tiene esa distancia y conociendo ya la velocidad con la que rota ese piñoncillo, la velocidad angular que ya sabían determinarla, van a determinar entonces esa rapidez de la luz, que sería 2 veces esa distancia de entre ese tiempo, el tiempo determinado con la rotación de ese piñón. ¿Estamos? Entonces así se determina ese primer valor de la rapidez de la luz, que fue pues bastante ya ahora sí cercano al que conocemos el día de hoy. Ustedes en el texto ahí lo podrán encontrar. Básicamente aquí lo vemos nuevamente el experimento. El rayo sale, pasa entre el diente A y diente B, y cuando se regresa va a pasar entonces ahora por el diente B y el diente C. Hay que ajustar esa velocidad para que pueda ir la luz y regresar y no pegar en el diente B, sino pasar entre el B y el C. Entonces, con la rotación de ese piñoncillo, usted determina el tiempo, la velocidad angular es ángulo entre tiempo, entonces tiene el ángulo que rotó eso, puede despejar el tiempo, la cantidad de vueltas que dio, y así puede determinar la rapidez de la luz. Entonces ahí vemos al lado el valor que le dio a Fizeau, que pues es bastante cercano al que conocemos el día de hoy. Bueno, lo primero que vamos a repasar es la reflexión. La reflexión luego la vamos a ocupar más adelante para la formación de imágenes en espejos, pero bueno, dice que la reflexión es la situación que se presenta cada vez que un rayo de luz llega a una superficie y parte de esta luz se devuelve a la superficie de procedencia, cambiando por supuesto dirección. Eso es una reflexión, como las reflexiones que hacemos en nuestras vidas cuando nos devolvemos a analizar un evento o un hecho que nos ocurrió, y entonces empezamos a cuestionarnos, bueno, si este, cambiamos esta forma de pensar, los resultados pueden ser estos. Entonces esa reflexión, o bueno, ¿por qué ocurrió? ¿Qué fue lo que hice para que esto ocurriera de esta forma? Ah, mira, bueno, eso es una reflexión. Pues igual ocurre acá, ¿no? La luz viene y se va a devolver al medio de procedencia. Entonces ahí se dio el fenómeno de la reflexión. Se devuelve al medio de procedencia, por supuesto con una dirección y un ángulo diferente, por lo tanto, ¿no? Bueno, entonces aquí lo vemos en la imagen, lo que es una reflexión. Vea que la luz viene, en este caso pega en un espejo y se devuelve. Tenemos un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión, y por supuesto una normal. En óptica, los rayos van a permitirnos medir los ángulos desde la normal hacia el rayo. Vea que medimos el ángulo de la normal hacia el rayo incidente, de la normal hacia el rayo reflejado. Entonces vea que esos son la forma en que se miden los ángulos: rayo incidente, rayo reflejado, ángulo de incidencia de la normal hacia el rayo incidente, ángulo de reflexión de la normal hacia el rayo de reflexión. Eso mismo no ocurre solo con la luz es una onda, ¿verdad? Entonces vea que ocurre con ondas como con el sonido, que ya lo vimos, toda la parte del eco, de la reverberación en el tema pasado, y son fenómenos de reflexión, en este caso de ondas sonoras. Es exactamente la misma historia para nuestras ondas luminosas. Bueno, en la reflexión se cumple algo que conocemos como la ley de la reflexión. ¿Y qué es lo que dice la ley de la reflexión? Bueno, simplemente que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Considere un rayo de luz que viaja en el aire y que incide a un ángulo en una superficie plana y lisa, como se ve en la figura. Los rayos incidente y reflejado forman ángulos zeta sub i y zeta sub r respectivamente, donde los ángulos se observan entre la normal y los rayos. Como lo mencionamos hace un rato, siempre vamos a medir los ángulos de la normal hacia el rayo. Y bueno, la ley de la reflexión, entonces eso es lo que dice, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Aquí lo vemos en la animación, en el lado
derecho, donde vemos el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, y vemos cómo se miden siempre la normal hacia los rayos, y en este caso esos dos ángulos son iguales para que se cumpla la ley de la reflexión. En cuanto a la reflexión, podemos hablar básicamente de dos tipos de reflexión. La primera, la reflexión especular. Si la superficie sobre la cual incide la luz es pulida, una superficie lisa, los rayos de luz que inciden paralelos se reflejan paralelos, obedeciendo la ley de la reflexión. Entonces eso es lo que conocemos como reflexión especular, o simplemente diremos reflexión. Si no especificamos más, cuando hablamos de reflexión estamos hablando de reflexión especular. Entonces vean que los rayos que entran paralelos van a salir paralelos, de manera que se cumple entonces claramente la ley de la reflexión. Reflexión difusa. Bueno, la reflexión difusa se va a presentar cada vez que la luz llega, pero a una superficie rugosa, una superficie irregular, y en este caso entonces los rayos que entran paralelos ya no van a salir paralelos, sino que se dispersan en muchas direcciones. Ahí lo vemos en esta imagen. Vea que rayos azules que están entrando paralelos ahora se reflejan ya no paralelos, sino en direcciones diferentes. Esa es la diferencia entre la reflexión especular y la reflexión difusa. En el caso de la especular, la superficie tiene que ser pulida y los rayos que entran paralelos saldrán paralelos, más o menos como lo vemos en la siguiente lámina. Vea que en el caso de la imagen del lado izquierdo son los faros de un auto. Entonces ese día posiblemente llovió y entonces la carretera está llena de agua. Entonces todas las imperfecciones, todas las irregularidades que tiene esa carretera se van a llenar de agua, convirtiéndola en una superficie pulida. Entonces vea que los focos inciden y se reflejan prácticamente paralelos, como se ve abajo. Los rayos que están entrando paralelo de la fuente salen paralelos y entonces se concentran todos en un solo lado. Mientras que en la imagen del lado derecho, vea que no está la superficie llena de agua. Entonces la luz llega y pega en las irregularidades del asfalto. El asfalto no es una superficie pulida. Entonces al llegar ahí, la luz va a rebotar en todas las direcciones. Entonces vean que se ve más iluminada la imagen del lado derecho que la del lado izquierdo. Entonces la luz viene de la fuente, como lo vemos en la parte de abajo del lado derecho, y se refleja en muchas direcciones. Entonces vea que permite a varias posiciones del ojo poder observar la luz, mientras que en la del lado izquierdo no, porque la luz viene paralela y se va a reflejar toda paralela. No hay una dispersión de esta luz como ocurre en la reflexión difusa. Entonces vea que las dos son útiles. No es que es mejor la difusa que la especular, todo depende del contexto en el cual estemos, así tendrá la utilidad una o la otra reflexión. Bueno, refracción de la luz. Este es el otro fenómeno que nos interesa considerar también la luz que no solo se devuelve, sino que pasa al otro medio. Y eso es prácticamente una refracción de la luz. Dice que cuando un rayo de luz que viaja a través de un medio transparente encuentra una frontera que conduce a otro medio transparente, como en la figura. Entonces la luz viene, en este caso del aire, llegó a la frontera, a la interfase aire-vidrio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El rayo que entra al segundo medio se desvía en la frontera y se dice que se refracta. Entonces vea que parte de esa luz que venía se reflejó, pero otra parte pasó al otro medio, sufriendo una refracción de la luz. Dependiendo de las características de ese medio, como lo veremos ahorita, de algo que conocemos como índice de refracción, digamos que atrás de todo eso está también la densidad de la sustancia y todo eso, puede ser que el rayo se acerque a la normal, a esa línea perpendicular que pasa por el centro, o que se aleje. Las dos situaciones se van a dar, no siempre ocurre que se acerca a la normal como se ve en la imagen. ¿Estamos? Bueno,
Entonces, ¿cómo se relacionan todos estos ángulos? El ángulo de incidencia, el ángulo de refracción, el θ1 y el θ2 y las características propias del medio. Bueno, vamos a ver cómo se relaciona todo eso. Bueno, el otro fenómeno que nos interesa considerar es lo que conocemos como la refracción de la luz. Entonces dice que para la luz monocromática y para un par dado de materiales, material I, material R, material incidente, material refractado, en lados opuestos de la interfase, la razón de los senos de los ángulos incidente y refractado, donde los ángulos están medidos a partir de la normal a la superficie, es igual al inverso de la razón de dos índices de refracción. Ya vamos a conocer qué es el índice de refracción. Entonces, ¿qué es lo que dice realmente esta ley de la refracción, conocida también como la ley de Snell? Bueno, que es lo que hemos llamado índice de refracción por el sen del ángulo incidente es igual al n del medio refractado por sen del ángulo refractado. Esa es la ley de Snell, o que la razón de los senos es igual a la razón inversa de los índices de refracción. Eso es lo que está planteando esa ley. Entonces vean que, como lo mencionamos hace un rato, la refracción de la luz es cuando la luz pasa al otro medio. Y esta ecuacióncita, esta ley de Snell, es la que nos permite entonces relacionar parámetros de un medio con parámetros del otro medio. Bueno, aquí vemos tres casos de aplicación de la ley de Snell o la ley de la refracción. En el primer caso, vea que estamos pasando de un material de índice de refracción menor a uno de índice de refracción mayor. Entonces vea que el ángulo que forma el rayo refractado con la normal es menor, o sea, la luz se va a acercar a la normal. Mientras que si pasamos de un material de índice de refracción mayor a uno de índice de refracción menor, como lo vemos en el caso B, el rayo se aleja de la normal. El ángulo B va a ser mucho mayor que el ángulo A. Y por supuesto un tercer caso, que es cuando entra en forma perpendicular, que ahí no sufre ninguna desviación porque sigue en línea recta. Bueno, mencionamos el índice de refracción. Vea que el índice de refracción es simplemente la razón de la rapidez de la luz en el vacío entre la rapidez de la luz en el medio en estudio. La luz viaja a diferentes velocidades en materiales transparentes, distintos ópticamente. Entonces, la relación de la rapidez de la luz en el vacío entre la rapidez de la luz en el material se llama índice de refracción. Entonces, vea que esa razón de esas dos rapideces es lo que nos da el índice de refracción. En este caso, el índice de refracción entonces es un número adimensional. Vea que el índice de refracción no tiene unidades. Y además, como dato curioso, dado que no tenemos un medio en el cual la luz viaje más rápido que la rapidez de la luz, n nunca va a ser menor que 1, n va a ser mayor o igual a 1. En el caso del aire se considera como 1, porque pues la rapidez de la luz en el aire básicamente es la misma rapidez de la luz en el vacío. La rapidez de la luz es una constante y tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Bueno, aquí vemos diferentes valores de los índices de refracción. Vea que hablamos de luz monocromática siempre, solo una longitud de onda. Y en este caso vea que tenemos para el circonio cúbico 2,20, para el diamante 2,419, para el agua 1,33, que pues el del agua es uno de los que tenemos que irnos aprendiendo. Para el aire vale 1, ya lo habíamos dicho hace un rato. Y básicamente pues el del agua es el que tenemos que conocer o tener a mano junto con el del aire, que lo consideramos como 1. Pero bueno, aquí tenemos para otros materiales, por si en un ejercicio ocupamos un dato de esos, pues aquí tenemos de dónde extraer ya esa información. Bueno, veamos. Pero el concepto de Bell de hablar a través de rayos de luz fue una idea brillante. Se adelantaba un siglo a su tiempo. Refracción total interna. Pero bueno, antes de que la luz se aprovechara para la comunicación, los científicos tenían que encontrar un medio para canalizarla, así como hacían con los cables y la electricidad. Incluso en los tiempos de Bell, algunos físicos ya intuían cómo podría conseguirse, aunque al principio les interesaba especialmente por su valor como entretenimiento. El fenómeno fue bautizado como reflexión interna total y se empleó para dejar atónitos a los auditorios, demostrando cómo un rayo de luz enfocado a un chorro de agua seguía la trayectoria de este al caer. Hay una ciencia muy interesante detrás de esta magia de la óptica.
La luz viaja a menos velocidad por el agua que por el aire, de modo que, cuando alcanza la frontera agua-aire, se acelera y se dobla. Llegado a un determinado ángulo, el rayo de luz se ha doblado tanto que se vuelve a reflejar en el agua. Es una demostración preciosa. La luz toca el límite entre el agua, donde viaja lentamente, y el aire, donde viaja más rápido, y abre un ángulo tan grande que no puede escapar de la superficie. Así que cada vez que la luz intenta salir del medio por el que viaja, esta especie de chorro de agua que cae se refleja perfectamente y sigue el camino del agua hasta que ésta cae. Un siglo más tarde, la reflexión interna total ayudaría a la materialización de las comunicaciones mundiales ilimitadas. Pero en la época de Bell fue considerada como trucos de salón para conferencias científicas públicas, así como para iluminar fuentes. Bueno, veamos ahora la siguiente lámina. Reflexión interna total. Entonces, ¿qué es la reflexión interna total? Entonces, como lo vemos aquí en esta imagen al lado derecho inferior, una fuente luminosa que emite un rayo de luz. Entonces dice, cuando la luz pasa de un material a otro donde el índice de refracción es menor, por ejemplo, del agua al aire, la luz se desvía alejándose de la normal. Entonces vea que cada vez ese ángulo se va a hacer más grande, como sucede con el rayo I y el rayo J de la figura. Entonces vea que conforme vamos haciendo el ángulo de incidencia más grande, vamos a llegar a una situación como la K, en el cual el rayo llega y toda la luz se va a ir por la interfase, o sea, por la frontera entre los dos medios. Cuando ocurre eso, se dice que estamos frente al fenómeno de la reflexión interna total, y ese ángulo que permite que eso ocurra le llamamos ángulo crítico. Entonces aquí lo vemos en el punto K, el ángulo crítico. ¿Qué pasa si hacemos la luz entrar con un ángulo mayor al ángulo crítico? Bueno, simplemente que nos garantizamos de que solo vamos a tener reflexión, no va a haber nada de refracción, o sea, nada de la luz se va a escapar al otro medio, toda la luz quedará dentro de ese medio, si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico. Cuando entra con el ángulo crítico, la luz se va por la interfase. Bueno, este fenómeno incluso que pues, es aplicado para lo que tiene que ver con las comunicaciones y todo eso, en la Navidad también, en los árboles de Navidad con fibra óptica usted puede ver algunas fibras en las cuales pues, se ve iluminada solo la luz cuando llega, sale de la puntita. ¿Por qué? Porque la luz va con un ángulo superior o igual al crítico. Bueno, ahí se usa mucho esta historia de la luz para una manera entretenida, pero no solo esos usos tiene, ¿no? Entonces vea que si aplicamos la ley de Snell a la situación del ángulo crítico, el ángulo crítico nos permite entonces tener que n del medio incidente por sen del ángulo crítico, n1 por sen del ángulo crítico es igual a n2 por sen de 90. Sen de 90 porque el rayo se está yendo por la interfase y los ángulos los medidos de la normal hacia el rayo, de ahí están los 90 grados. Entonces vea que para que esto pueda ocurrir tengo que ir de un medio de índice mayor a uno menor, porque si fuese al revés, no hay ningún ángulo que me dé un sen mayor que la unidad. Entonces ese es el requisito, ir de un medio de índice de refracción mayor a uno de índice de refracción menor. Bueno, algunos usos de la reflexión interna total, como lo vemos por acá, es en los binoculares, en la fibra óptica que se usa para los exámenes médicos, para llevar sondas y poder observar lo que pasa en la parte interna de nuestro organismo. Y pues básicamente esa es la primera parte del tema de óptica, lo que tiene que ver con reflexión y refracción de la luz. Para la parte que sigue vamos a considerar ahora sí estos dos fenómenos, pero aplicado en un caso específico que son espejos para la reflexión
lentes para la refracción. Pero bueno, en la próxima clase veremos eso.